Un saludo muy grande en los corazones de Jesús, José y María. Los saludamos en este inicio de semana a cada una de las personas que nos escuchan por cada uno de los medios de transmisión de las redes sociales, en YouTube, también igualmente por los que nos escuchan en Radio Franja, aquellos que tienen la oportunidad también de escucharnos en Spotify. Queremos darle como este saludo también de bienvenida en este cuarto podcast mariano que vamos a seguir hablando acerca de la Virgen María durante este año mariano que ya hemos escuchado de lo que hemos visto anteriormente para que podamos vivir con intensidad este año. Les saluda el seminarista Juan Landines. Vamos entonces a continuar con este cuarto podcast y bueno, queremos también presentarles un invitado muy especial que nos acompaña el día de hoy. A continuación pues se va a presentar. Muy bien, Juan, Dios te pague por la invitación. Un saludo pues a todos los que nos ven, nos oyen a través de los medios de comunicación. Yo soy el seminarista Jonari Alexis Vanegas. Por misericordia de Dios y la Virgen María, felizmente ya pues en mi cuarto año de teología, es el octavo del seminario y bueno, aquí dispuestos para compartir un poco sobre la mamá, sobre la Virgen María. Bueno, y saludamos también a todos los que nos escuchan desde las redes sociales también de la diócesis y pues también desde el canal que tenemos aquí en el seminario. Bueno, antes de empezar pues con este tema, que pues queremos conocerlo un poquito más, que nos cuente en qué año se encuentra, qué es lo que está viviendo en este momento, para que las personas también puedan conocer un poco lo que vive un seminarista en el transcurso de su formación en el seminario. Bueno, hermano, en el seminario pues la Santa Madre Iglesia ha dispuesto 9 años de formación para el ministerio sacerdotal. Yo estoy en el octavo año del seminario, ya estamos ahí a las puertas, al horno, con la gracia de Dios. Estoy en el cuarto año de teología, feliz. Y digamos que este año tiene cosas importantes para la vocación. Entre esas preparamos la Universidad de Teología, que es como donde la Iglesia examina, donde uno pueda hacer una síntesis de la teología que ha estudiado durante estos 4 años y realmente pues pueda mostrar que tiene la ciencia de vida para poder después como pastor formar a las almas. Entonces es una prueba importante, es ante un jurado, te preguntan, responden, entonces estamos dándole a todo eso, estudiando fuertemente toda esta materia, que es muy hermosa, la teología, estudiar al Señor, como nos enseña la Madre Iglesia. Bueno, por otro lado tenemos la prueba de audiencias, confesiones, una prueba muy importante porque ahí es donde nos enseñan, nos preparan para poder aprender a confesar. Y esa prueba, digamos que es una de las más temidas por los seminaristas. No es nada fácil, porque hay que aprender tener la ciencia y sobre todo el juicio práctico para aplicarlo a cada persona, a cada alma. Entonces, estamos orando fuertemente por eso y estudiando también fuertemente. Sí, para que podamos también ver que, bueno, algunos por ahí comentaban de que el sacerdote cuando empieza su formación en el seminario como que no estudia mucho y aquí nos damos cuenta que sí se estudia bastante, 9 años precisamente, y que también pues tiene sus debidos exámenes y preparación, o sea, esto no es algo que de la noche a la mañana ya se ordene sacerdote. Entonces precisamente por esta misión tan importante que el Señor confía de pastorear almas, que es lo más importante para el Señor, entonces por eso se debe preparar bien, ¿no? Y bueno, también queremos que nos comparta un poquito, antes de empezar con el tema que vamos a hablar, ¿qué ha significado la Virgen María en su vida? Bueno, hermano, la Virgen María, después de Dios, para mí ha sido todo, todo, porque yo sin ella yo no estaría en los caminos del Señor. Yo me acuerdo que iniciando el proceso de conversión, todo empezó con una misa a María Auxiliadora. Mi mamá de la tierra, le había hecho una promesa a la Virgen, pues yo le había dicho que orara por mí porque yo me estaba presentando a la universidad. Entonces, para que yo pasara la prueba, ella le hizo una promesa a la Virgen que si pasaba la prueba, los dos iríamos juntos a una misa en una parroquia muy especial que celebran todos los martes misa María Auxiliadora. Y pues si yo pasaba, cumpliremos la promesa de ir a misa los dos a esa misa, yendo a esa parroquia. Así fue, se me concedió la gracia de poder aprobar, entrar a la universidad
cumplimos la promesa, pero yo quedé enganchado. Yo en ese momento después estaba en el mundo, pero yo empecé con el deseo de ir a misa de María Auxiliar todos los martes. Y eso fue lo que inició mi proceso de conversión. Ya después, caminando en el Señor, encontré una comunidad preciosa en la que conocí, en la que yo estaba caminando, pero solito. Y yo veía que necesitaba algo, me faltaba algo. Y esa comunidad me mostró lo que faltaba, y era María. Cuando yo me consagré a la Virgen María, la vida se me partió en dos. Y ahí yo soy otro. Para mí María es mi respiración, mi vida, mi alegría, mi todo. Ella es la que me mantiene en Dios, ella es la que me ha llevado a Dios, ella es la que me ha enamorado a Dios. Entonces es fundamental en mi vida. Y cuando yo me consagré a ella, mi familia empezó a cambiar también. Entonces es muy importante. Muy buena la distinción que hizo al inicio, ¿no? De que comentaba que después de Dios, porque bueno, en algunas ocasiones nuestros hermanitos separados llegan a pensar de que nosotros adoramos, idolatramos a la Virgen María y realmente no es así. En primer lugar siempre está Dios, pero Dios precisamente nos ha querido dar como este regalo, su madre, nuestra mamá también, para que por medio de ella podamos acercarnos a su Hijo, ¿no? Entonces qué bonito la distinción que hace. Y pues precisamente en este tema que vamos a ver a continuación, para que podamos conocer más a la Virgen María, queremos como dar esta segunda parte de la presencia de la Virgen María en las Sagradas Escrituras, porque precisamente pues nuestros hermanitos separados, por esto que llegan a decir de nosotros, por una mala concepción de la Virgen María, no llegan a conocer precisamente lo que realmente el católico, cómo tiene esa devoción a la Virgen María, cómo está realmente en las Sagradas Escrituras. En el anterior podcast pudimos ver cómo el Señor nos ha enseñado la presencia de la Virgen María en el Antiguo Testamento. Bueno, pues ahora vamos a ver un poco acerca de la presencia de la Virgen María en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué nos quiere compartir acerca de este tema, la Virgen María en las Sagradas Escrituras? Bueno, hermano, este tema es maravilloso, la verdad. A mí me encanta. Y para iniciar, yo quisiera decir, como para una aclaración así de orden teológico, Dios no necesita de nada ni de nadie. Dios nos podría haber rescatado, habernos dado todas las gracias, la salvación directamente o otros medios. Dios no está obligado a utilizar ciertos instrumentos, no. Pero cuando Él dice, quiero este instrumento, punto, se acabó la discusión. Quiere ese canal. Y la Virgen María ha sido ese canal que Dios ha escogido para darnos la gracia. Es una decisión que Dios quiso y eso ya no hay nada que hacer. Entonces, por eso nosotros amamos lo que Dios ha amado, su voluntad. Dios lo quiso así, esa es su voluntad, entonces amamos su voluntad. Y precisamente el mismo Jesús, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, dependió de María. Es el designio, Él quiso depender de ella, recibir todo de ella y a través de ella venir al mundo dando la gracia. Por eso uno no tiene que tener reparo en ir a Dios a través de ella y amarla profundamente, porque como decía San Maximiliano María Kolbe, no temas amar a María, porque nunca la amarás como la amó Jesús. Usted póngase, no sé, alármese si usted de pronto está amando más a María de como la amó Jesús, usted ya ahí se puede alarmar, pero no creo que alguien pueda llegar allá. Entonces, yo creo que con la gracia de Dios, el Señor siempre nos ordena el culto debido a la Virgen María, porque ella nos lleva a Dios. Entonces quisiera empezar para ver cómo Dios ha dispuesto en el camino de la salvación el papel importantísimo de la Virgen María, con una cita fundamental, que yo creo que es, a mi parecer y a mi opinión, es la cita más importante de la Sagrada Escritura. Lucas 1, 26 al 38, pues es la encarnación, pero específicamente voy a referirme a una parte del texto. ¿Por qué? Porque vamos a ver primero a la Virgen María en su importancia en la historia de la salvación por su cercanía al Mesías. ¿Cómo así? Como lo vimos en los textos del Antiguo Testamento con el padre Jerónimo, la Virgen María nunca aparece si no está referida al Mesías. O sea, cuando se dice algún signo, una profecía de la Virgen María, o se habla de ella en el Nuevo Testamento, siempre es en referencia a la venida del Mesías, a nuestro Señor. Entonces eso es importante porque la Virgen María no se entiende sin Dios y está referida, está ordenada al misterio de la salvación en Cristo nuestro Señor. Entonces, Lucas 1, 26-27 dice algo muy especial.
En el 6º mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Esto es algo muy especial. ¿Por qué? Porque la Virgen María sirve, Dios nos la está mostrando como señal, signo de que ya está pronto a venir el Mesías. ¿Por qué? Si recordamos bien, en el Antiguo Testamento, Isaías 7:14, Dios anuncia como que, no sé, cuando usted, por ejemplo, cuando usted está en un carro, está delante de un semáforo, ¿cuál es la señal de que va a pasar del verde al rojo? La luz naranja, ¿cierto? Eso es como un signo, bueno, pilas que ya viene, prepárese, exactamente, lo mismo, Dios quiso dar unos signos para prepararnos para la venida del Mesías. Y esa señal que dice Isaías 7:14 es, mirad, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Entonces aquí viene una cosa tremenda, porque para que algo sea señal, tiene que ser algo como notable, portentoso. Bueno, algo notable y portentoso es que una virgen conciba. Porque el momento que en el modo ordinario, cuando una virgen concibe, ya no es virgen. Concibe y es madre. Pero que una virgen conciba y tenga un hijo y siga siendo virgen, eso es una señal que solamente puede ser Dios. Bueno, justo San Lucas utiliza, cuando habla de esta mujer a la que fue enviado el ángel Gabriel, podría haber dicho, y la envió Dios a una mujer de Nazaret, a una mujer que se llamaba María, pero sin especificar. Pero en un solo versículo, en el 27, dice 2 veces la palabra virgen, porque está queriendo decir San Lucas, ella es la virgen profetizada. Entonces ella la señal. Entonces la Virgen María es señal. Entonces esto es algo ya muy hermoso, de una manera que uno a veces no percibe, pero que ya está en la Sagrada Escritura. La Virgen María no se hace notar, y ella se lo pidió mucho al Señor, no hacerse notar, pero el Señor en lo justo y necesario la pone. Entonces ahí está la Virgen, confirmando que ella es la madre del Mesías. Y de ahí para allá sigue el relato que siempre está vinculado a Cristo. Y ahí viene a empezar a decir que ella va a ser madre del Hijo del Altísimo, todo lo demás. Otra, la Virgen María como señal. Juan capítulo 2, versículo 4. Sabemos que Juan capítulo 2 son las bodas de Caná. Pero allí en las bodas de Caná pasa algo muy curioso y que muchos protestantes lo utilizan interpretando mal porque no se han dejado guiar por la Madre Iglesia, por la interpretación del magisterio, por la tradición que nos enseña cómo se debe entender la Sagrada Escritura. Dice algo bien especial. Dice que Jesús fue invitado, la Virgen María fue invitada a una boda y con ella fue Jesús, y fueron también pues los discípulos. Y de repente sabemos que se acabó el vino, la Virgen María va donde el Señor y le dice, no tienen vino. No le dice más, solo eso. Y Jesús le responde de una manera muy particular. Le dice, mujer, a ti y a mí que todavía no ha llegado mi hora. Entonces, la cristiandad queda perpleja ante esa respuesta, pero si es la mamá, ¿cómo la trata así? Como si le estuviera faltando al respeto, algo así, pero no. Exactamente, en un primer plano parecía como que le está, sí, como que algo despectivo, pero nada que ver. Lo que pasa es que el título, el término de mujer en los labios de Jesús es un título y un signo. ¿Cuál es el signo? Si vamos a Génesis 3:15, la primera profecía de la redención, el protoevangelio, el Padre Celestial le anuncia a Eva que no nos va a abandonar, que ya están en el pecado, pero les dice, cuando va a maldecir a la serpiente, le dice, y a ti una mujer te aplastará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. ¿Cierto? Una mujer y su descendencia te aplastarán la cabeza. Entonces, ¿qué mujer puede ser esa que va a aplastar la cabeza del demonio? Tiene que ser una mujer que haya tenido total enemistad con Satanás. Y todos hemos sido pecadores. Toda mujer también, cualquier mujer que haya tocado este mundo ha pecado. Tampoco puede ser Eva en ese Tampoco momento, puede ser Eva porque ya había pecado. Entonces ninguna mujer podría asumir esos requisitos. Solo hay una que nunca ha tenido amistad con Satanás y es esta mamá, la Virgen María. Solo ella. Entonces cuando Jesús dice mujer, está diciendo, ella es la mujer que yo dije en el Génesis. Pongan atención, ella es la mujer, porque aquí va a tener un papel incluso de intercesión, de alcanzar el primer milagro. Entonces ya está señalando el Señor que ella es importante en la historia de la salvación. Mírenla a ella, por ella vengan a mí. Porque ahora a realizar mi primer milagro por ella, porque ella me lo pide. Entonces quiero que quede claro que es por ella, a través de mujer. En Juan 19 lo mismo, cuando el Señor está expirando, y a punto de morir, son palabras
muy fuertes las que el Señor refiere allí, las 7 palabras. Cuando el Señor va a dejar como herencia a su madre, se la va a encomendar a San Juan, cuando la mira a ella, que estaba junto a su cruz de pie, le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. No le llama madre, no que le dice mujer, porque está de nuevo ratificando que la mujer del Génesis 3:15 es ella. En ese momento en que él, Cristo, Dios Todopoderoso, está aplastando la cabeza a Satanás, la serpiente, con su redención, muriendo en la cruz, liberándonos a todos del pecado, bueno, aquí estoy yo aplastando la cabeza, cumpliendo la profecía que mi Padre dio, y ella es la mujer que mi Padre profetizó. Ella es la mujer, mírenla a ella. Entonces es muy lindo. Y por último, para terminar esta parte de las señales, Apocalipsis 12, que dice, una gran señal, vuelve lo mismo, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y lo mismo sigue que esa mujer está vinculada a un hijo, que es el Hijo de Dios. También esta es figura de la iglesia, este texto, pero también es de la Virgen María. Y si usted ve la guadalupana, el sol Precisamente se iba a mencionar que todo esto, pues la Virgen María también cuando se ha manifestado en la historia, aprobaciones ya que la Iglesia ha declarado como ciertas, una de esas es la Virgen de Guadalupe. Precisamente lo que menciona en el Apocalipsis tiene mucha relación con esta aparición, ¿no? Porque dice la luna bajo sus pies, que está como revestida de sol, entonces vemos ahí en esta imagen tal cual lo que dice el Apocalipsis. Tal cual. Entonces, eso digamos que esta primera parte, quería dejar eso como el Señor nos expone, que nos la señala a ella, como algo principal en la historia de la salvación, ligado a su misión, a la del Mesías. Bueno, es muy importante pues esta aclaración porque podemos ver realmente cómo hay esa unidad desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿no? Y que lo que el Señor manifiesta nunca como hay contradicción. Y pues con esto también podemos ver como las Sagradas Escrituras es completamente cristocéntrica y eso lo tenemos muy claro, desde el inicio hasta el final. Pero también podemos llegar como pensar un poquito que después de Jesús, porque la Sagrada Escritura es completamente cristocéntrica, el segundo personaje que más nos hablan en las Sagradas Escrituras es la Virgen María, porque la encontramos desde el Génesis también hasta en el Apocalipsis, que es el último libro que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Entonces, si es el mismo Señor quien ha querido también dar a conocer a la Virgen María, pues nosotros como también negarnos a estos mensajes o a su palabra, que es la verdad, y que el mismo Jesús también cuando vino nos manifiesta también de la importancia que tiene la Virgen María, como lo acaba de mencionar ahorita, ¿no? Desde el momento de la encarnación, en las bodas de Caná, y en muchos otros momentos también que podemos encontrar como el papel que tiene la Virgen María en la iglesia, en los inicios de los primeros cristianos. Después de que Jesús subía al cielo, ¿quién estaba ahí como ayudando, confortando a los apóstoles cuando salían a evangelizar y quizás llegaban así un poco cansados? Ahí estaba la Virgen María también acogiéndolos, animándolos, recordándoles a su Hijo. Entonces es muy bonito también esto que nos comparte. Hay de pronto algún otro puntico que quiera compartirnos. De pronto así, aquí abuelo de pájaro, como se dice, dos punticos muy bonitos, muy especiales. La Virgen María, como lo dijimos, está siempre vinculada al Mesías, al Señor. Y como usted bien decía, alguna vez escuché un teólogo que la historia de la salvación estaba encerrada en un gran paréntesis, que era María, porque estaba desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Que la Virgen María pasa por ahí simple, escondida, pero Dios también la ha puesto ahí porque cuando uno le mira a ella lo lleva hasta el Señor. Termina uno siempre en Dios. Entonces, una de esas cosas que pues, nos muestra la Sagrada Escritura es que la grandeza con que fue adornada la Virgen María. Los santos la llamaban la 3 veces admirable. La 3 veces admirable la Virgen María. Así como el Señor es 3 veces santo, la Virgen María es la 3 veces admirable porque Dios la adornó. Y hay textos que nos muestran claramente eso. El mismo Lucas, el mismo capítulo de la Encarnación,
Cuando el ángel se refiere a la Virgen, en Lucas 1:28 le dice, salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Dice que la Virgen María se turbó incluso ante esas palabras. O sea, ¿qué me quiere decir el Señor con esto? Y la palabra griega escogida para decirle llena de gracia es kecharitomene. Es una palabra griega que significa que ella es plena, antes, durante y después, llena de gracia. A nadie en la Sagrada Escritura se le ha dicho eso. Ni a los que se les llama, por ejemplo, y Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, o Isabel se llenó del Espíritu Santo. El verbo que se utiliza es un verbo que en el momento se llenó y para ese momento. Pero no es algo que es para siempre, en cambio, claro, permanente. En cambio, el verbo que se utiliza para la Virgen María es que es permanente, antes, durante y después. Nadie ha tenido esa gracia. Entonces, una cosa impresionante como nos muestra el Señor, que Él a ella la ha hecho especial. ¿Y qué hay que hacer con eso? Pues nada, aceptarlo, amarlo, bendecirlo. No hay nada más que hacer. La Virgen María tampoco se quiere pedir nada para ella. Pero hay que reconocerlo. Ella misma lo dice, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Por qué? Porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Ella no dice porque yo soy tal cosa, sino porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Por último, Lucas, ¿qué más nos dice San Lucas sobre la Virgen María? Lucas 2:19 y Lucas 2:51. Y María meditaba todas estas cosas guardándolas en su corazón. Entonces, esa es la pedagogía que Dios nos muestra, recurrir a María. Y como lo deja también dicho en San Juan 2 y Juan 19:25, en la que Dios nos muestra que hay que recurrir a ella para alcanzar sus gracias, sus milagros, el Señor, y con esta cita la que quiero terminar, porque el Señor nos la entrega. De hecho, la liturgia la llama como el momento de la herencia divina, donde Dios, el testamento divino que Dios nos deja su madre. Ahí tienes a tu madre. ¿Y qué respuesta estamos dispuestos a darle a Dios? Vamos a rechazar a esa mamá que Él mismo nos ha dejado. Que podamos decir nosotros, la recibo y la cojo en mi casa como la cogió San Juan y San José. Bueno, hermano, muy profundo lo que nos comparte, poder conocer un poco más sobre la Virgen María en las Sagradas Escrituras y ya también como así un plus. Me impresionaba mucho también cuando el ángel se le manifiesta a la Virgen María y le dice salve. Eso es pues un término que en esa época se le daba solamente a la realeza. Entonces de cierta forma el ángel la reconoce a ella como reina. Entonces asimismo que sea la Virgen María la reina de nuestro corazón, de tu corazón, quien reina en tu casa, en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Y asimismo a través del reinado de la Virgen María, que también ella va a traer el reinado de Cristo, nos va a ayudar y nos va a enseñar cómo coronar a Jesús en nuestro corazón. Y ya para terminar, hermano, ¿qué consejo le daría a una persona en este año mariano para acercarse más profundamente a la Virgen María? Dos cosas. Una, que medite la palabra de Dios, que es el ejemplo que la Virgen María nos da. Ella meditaba todas estas cosas en su corazón. Entonces, seguirla ella en el ejemplo. Y cuando medite la palabra de Dios, saque lo que Dios le quiere decir, el fruto, hacer la lección divina. Y también busque a la Virgen María ahí. Trate de buscarla. O cómo ella meditaría ese texto. Yo creo que ilumina mucho. Y el segundo y principal, conságrese a la Virgen María. O sea, usted quiere hacer algo en este año mariano, conságrese a la Virgen María. Entréguele su vida a ella. Se la aconsejo mucho a través del método San Luis María Griñón de Montfort. Hay muchas comunidades que lo enseñan. Busque consagrarse a la Virgen María. San Juan Pablo II se leyó 100 veces el Tratado de la Verdad de la Devoción, porque él era consagrado a la Virgen María y vio cómo es un camino de salvación. Entonces, consagrarse a ella, no tener miedo. Y si ya se consagró, renueve la consagración, vívala. Qué bueno, hermano. Entonces queremos ya despedirnos en este programa. Ha sido una alegría poder compartir con ustedes estas palabras para que nos podamos abandonar más en los brazos de la Virgen María. Entonces queremos despedirnos ya, que el Señor les bendiga, que la Virgen María les acompañe y los cubra bajo su manto maternal. Y bueno, ya unas palabritas de despedida, hermano. Bueno, no, que el Señor les bendiga inmensamente, que no tengan miedo en seguir el camino del Señor, sigan adelante, oren. No hay otra cosa más importante que dejarse amar de Dios y amarlo, salvar el alma. ¿En qué está invirtiendo usted su vida? ¿Está haciendo todo lo necesario para
amar a Dios, salvar su alma, recibir su amor. Bueno, acojamos el camino de la Virgen María, como las palabras que dijo ella a Sor Lucía: mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá hacia Dios. Y no se les olvide seguir orando por las vocaciones para que el Señor siga llamando más obreros a su mies, en esta hermosa vocación en el sacerdocio y también en la vida consagrada en las diferentes vocaciones. Dios los bendiga.